En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, como todos los lunes a las 10:15 de la noche tenemos esta cita donde juntos desarrollamos un debate y donde ustedes finalmente nos dan su veredicto. Para nadie es un secreto la crisis que actualmente afronta nuestro hermano país de Venezuela. Mutuas acusaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición sobre violaciones de derechos humanos, intentos de derrocamiento, intentos de la llamada oligarquía de regresar al poder, así como la falta de abastecimiento de productos de la canasta básica familiar, hacen que esta crisis esté a punto de explotar. En este marco, muchos consideran que nuestro país, Colombia, debería intervenir y mediar entre ambas partes para restablecer el orden en el hermano país de Venezuela. Ese es el debate que vamos a estar desarrollando esta noche, así que nosotros hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Veredicto y el debate de esta noche es tratar de analizar si Colombia debería intervenir en la crisis que actualmente afronta Venezuela. Para comenzar este debate, primero queremos ponerlos en contexto con algunos argumentos. El arresto, al parecer legal, del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Nos vinculan a nosotros con movimientos golpistas. La escasez de productos de primera necesidad como comida, papel higiénico o preservativo. La prolongación de la detención del líder opositor Leopoldo López. La persecución contra María Corina Machado por hacer visible a nivel internacional el conflicto que se vive en Venezuela. Ese es parte del entorno que viven hoy millones de personas en el vecino país, incluidos muchos colombianos, que por su origen han venido siendo segregados por cuenta de aquellos que apoyan al régimen Maduro. No me va a temblar la mano para ejercer la justicia y el puño de hierro chavista. Los organismos de vigilancia y control, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA e incluso la ONU, parecen estar atados de pies y manos para tomar medidas al respecto. Y en nuestro país, mientras un grupo de la población le pide al primer mandatario que vaya más allá de sus ofrecimientos de mediación, a los cuales Nicolás Maduro ya les ha hecho mal guiño. Si se ha de dar algún tipo de intervención, es preferible siempre hacerlo a través de una organización multilateral, por una parte. Por otra parte, esas intervenciones también es preferible que sean como resultado, digamos, de la solicitud del Estado mismo que se encuentra en problemas y que puede requerir un apoyo para sortear algunos conflictos o algunas tensiones que atenten contra la democracia interna del país. Otros le piden que se mantenga al margen para evitar un conflicto con nocivas consecuencias para nuestra economía e incluso para el proceso de paz. El problema más inmediato tiene que ver con un rompimiento de relaciones entre Caracas y Bogotá. El presidente Maduro ha mostrado en los últimos 2 años que es muy sensible a cualquier declaración que el gobierno Santos haga acerca de la política interna en Venezuela, como no ha sido sensible con otros países del mundo, que digamos, dada la última coyuntura de Venezuela, otros países como Estados Unidos o España han manifestado su señal de alerta o su preocupación sobre lo que sucede dentro de Venezuela. Sin embargo, Colombia pues, se encuentra capturado en este momento por las presiones o por la importancia que tiene el gobierno Maduro o el gobierno de Venezuela sobre el proceso de La Habana. La crisis más inmediata sería que Maduro rompa las relaciones, como lo ha hecho varias veces. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debe Colombia intervenir en los asuntos internos de Venezuela, es el tema que estamos debatiendo esta noche. Ustedes ya conocen la dinámica, pueden ingresar a partir de este momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv. También recuerden que recibimos todos sus comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta de Twitter @veredictontc. Nuestros invitados ya están listos. En esta oportunidad la Fiscalía se opone a la intervención de Colombia en los asuntos internos de Venezuela. Nos acompaña hoy como fiscal el doctor Jaime Arrubla. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también fue senador y también en su momento fue secretario jurídico de la Presidencia de la República. Doctor Arrubla, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También es un placer presentarles esta noche a quien va a asumir la defensa. Es un ciudadano venezolano, se trata del doctor Alberto López, politólogo, también columnista e investigador. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos. En este momento, entonces, ahora sí, invitamos a la Fiscalía, al doctor Arrubla, a ponerse de pie. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos iniciales. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos, a los televidentes. Repudiable desde todo punto de vista lo que está sucediendo en Venezuela. Repudiable la violación a los derechos humanos y fundamentales que hemos visto. Cómo cogen a un alcalde sin orden judicial en una forma violenta, cómo se acalla la oposición, cómo no se permite la expresión ciudadana. Es decir, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que merece el repudio nuestro, de nuestro país, y el repudio internacional. Nuestra solidaridad por ello con el pueblo venezolano. Pero ya cuando se trata de que un gobierno intervenga en asuntos externos, el problema es otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos una democracia, hay una constitución política, en esa constitución política se señalan cuáles son las competencias y las funciones de los principales funcionarios públicos de la nación. El presidente es un empleado público, tiene la primera dignidad de la nación, pero tiene sus competencias señaladas en el artículo 189 de la Constitución Nacional. Y si la leemos una a una, vemos que él puede dirigir la política exterior de Colombia, correcto, y que puede intervenir en problemas que atenten contra la seguridad de Colombia. Pero en ningún momento le está dado al presidente de la República intervenir ni siquiera como mediador en un conflicto que le ocupa a un país extranjero. Lo primero, no está en sus competencias, y lo segundo sería altamente inconveniente. Colombia ha tenido como una política pública la no intervención en conflictos externos, y esa es una política sana, porque nos mantiene en una comunidad internacional de una manera armónica y no ir andando buscando camorras, así sea la principal de las causas. Yo creo que para eso están los mecanismos internacionales. Colombia suscribió la Carta de San José, y en la Carta de San José pues está toda la defensa de los derechos humanos, y hay unos organismos que se pueden poner en movimiento, como es la Comisión Interamericana, que se le pueden incluso impetrar medidas cautelares, y Colombia tiene un embajador en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos un embajador permanente ante la OEA. Luego, si el señor presidente de la República quiere manejar alguna política con relación al problema que tiene Venezuela, lo debe hacer es directamente a través de su embajador, para que sea el seno de la Organización de los Estados Americanos el organismo que entre a arbitrar lo que debía hacerse con un problema de esta naturaleza. Pero lo otro de que decir que el presidente de la República se vaya él directamente a intervenir en el conflicto en cualquier nivel, así sea a lo que él se ofreció, que es un nivel de mediador, pues por lo pronto no es conveniente, y por lo segundo no le está permitido por la Constitución Nacional. Los funcionarios públicos no pueden hacer sino lo que expresamente les ha permitido la Constitución, y en este caso esa competencia no la tiene el presidente de la República. Repito, esto no quiere decir, ni mucho menos, que no seamos solidarios como nación, como abogados, como magistrados, como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, con lo que el vecino país está sufriendo, y que no repudiemos esa violación tan flagrante como lo hemos visto a los derechos humanos en la República Doctora Arrubla, de Venezuela. Pero Venezuela. ¿Es el silencio cómplice? ¿Las organizaciones internacionales hasta el momento no han funcionado?
pues deben funcionar. A mí sí me gustaría oír el embajador de Colombia interviniendo ante la Organización de Estados Americanos, como lo ha hecho en otros escenarios, y precisamente a hacer esa intervención. Y me gustaría también oír el embajador ante las Naciones Unidas. Y yo creo que esa es la forma de manifestarnos, y esa es la forma en que debemos actuar. Perfecto. Lo invito a que en este momento usted responda a la siguiente pregunta. Se la formula el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos. ¿Mediante qué mecanismos podría intervenir o interceder Colombia para que en Venezuela no se violen los derechos humanos, se le garanticen los derechos a la oposición política, no haya censura a los medios de comunicación, no haya persecución, haya división de los poderes públicos? Es decir, Colombia, ¿qué herramientas tiene, por un lado, para proteger a los nacionales colombianos que viven en territorio venezolano, y por otro lado, para que en el país vecino, en el país hermano, se respete la democracia y se respeten los derechos humanos? Como lo indicábamos hace un momento, Colombia lo que puede hacer es poner en funcionamiento los mecanismos del derecho internacional público, multilaterales, como es la Organización de Estados Americanos, como es las Naciones Unidas. Allí tenemos asiento, tenemos embajador permanente, y es allí donde hay que elevar la voz de protesta para que en el concierto internacional se pongan en funcionamiento los mecanismos que el mismo derecho internacional dispone. Muchas gracias, doctora Rubla. Puede tomar asiento. Ahora vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado. Lo invitamos, por favor. Él es el doctor Miguel Benito Lázaro, analista político e internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales en varias universidades y especializado en organizaciones sin ánimo de lucro, medios de comunicación, análisis, política internacional, seguridad y defensa. Doctora Rubla, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Puede comenzar con su interrogatorio. Bueno, muy buenas noches, doctor Benito. Puede sentarse tranquilo. Le quisiera hacer una pregunta, pues en primer lugar, muy general, sobre, más allá del aspecto jurídico, sobre la conveniencia de que un Estado esté interviniendo en conflictos que se presentan en otro Estado. Gracias por su pregunta, señor fiscal. En principio, no solo es inconveniente, sino que además suele producir efectos indeseados. Es decir, si por un casual la mediación saliese bien, sería óptimo, pero rara vez eso pasa. Y siempre se suele identificar al gobierno mediador o la parte mediadora más con una de las partes que con otras, lo cual dificulta en sí mismo esa propia labor de mediación, a no ser que sea absolutamente aséptica, y es donde los organismos internacionales juegan un papel mucho más importante que gobiernos que, por su sesgo ideológico, por sus simpatías, por sus intereses comerciales, pueden ya inclinarse por una de las dos partes. ¿Podrían ser efectivos los mecanismos internacionales en casos como el que está viviendo en este momento Venezuela? Podrían y deberían, si realmente la comunidad interamericana, en este caso, los tomase en serio y quisiese hacerlos valer. Ese es el principal problema. Y en ese sentido, que el presidente de Colombia se ofrezca como mediador implica que hay esa desconfianza en los mecanismos internacionales, que son a los que se debería acudir de una forma natural y específica para entrar en estas cuestiones y plantear a través del multilateralismo, y distintos países, además no solo Colombia, sino los demás países de la región, deberían ser parte de esa opción negociada de resolver y me niego a llamarlo conflicto interno venezolano, sino crisis política venezolana. Yo le voy a hacer una pregunta, perdón, doctor Benito. La OEA no ha intervenido hasta el momento. Colombia ha sido víctima de varias agresiones por parte del gobierno de Venezuela y cada día llegan venezolanos aquí a nuestro país. O sea que Colombia podría ser uno de los países más afectados por ese conflicto interno. ¿Qué pasa ahí? ¿No sería un mediador Colombia para iniciar ese diálogo interno? Colombia puede llevar esa situación al espacio de la OEA o incluso de UNASUR, que también tienen en su mandato cierta protección de las democracias y el sistema político de los países miembros. Pero mientras eso pasa hay muertes y muertes, solamente en febrero 43 muertos. En este caso podríamos plantearnos la pregunta al revés. ¿Qué pasaría si ante determinadas circunstancias del conflicto colombiano los demás países hubieran intervenido unilateralmente? Colombia no lo hubiera aceptado en función del concepto de soberanía nacional. Entonces, del mismo modo que es negativo para Colombia esa intervención externa de unos términos en los cuales no acepta, es negativo aplicarla a otros países. Continúe. UNASUR
¿Qué papel podía desempeñar como organización también donde hace parte Venezuela y Colombia, ¿no? Y Venezuela ha sido uno de sus más activos promotores junto con Brasil. Por tanto, debería ser unos instrumentos que, si la OEA quizá puede tener Venezuela más desconfianza con él, puede dirigirse hacia UNASUR como un actor que sea más cercano a sus propios intereses o sensibilidades para mediar, lo que ya digo, en esta crisis política y no dejar que se incremente y siga escalando. Abandonar el criterio político de no intervención en asuntos internos de un país, políticos, ¿qué consecuencias podrían presentarse? Evidentemente negativas, y recordemos que Colombia está también en determinados escenarios internacionales pleiteando con otros estados, y en este sentido, si no aceptamos esa injerencia de otros, es negativo llevarla nosotros a la práctica. ¿Qué podría hacer la Corte Penal Internacional sabiendo que Venezuela se retiró? Para empezar, hay que tener en cuenta que la vía internacional se llega a ella cuando se agota la interna. Primero hay que establecer si los procesos internos que se están produciendo en Venezuela se han agotado. Segundo, son las partes internas que pueden también ayudar a solicitar esa intervención si interpretan que la crisis está muy enconada para que participe la comunidad internacional. La comunidad internacional solo en claros casos tipo las matanzas y genocidios de Yugoslavia o Ruanda tiene instrumentos para intentar intervenir sola sin que lo soliciten los países afectados por las circunstancias. Usted habla de tiempo, ¿y cuánto tiempo hay que esperar si vemos correr sangre y derramar sangre cada día en Venezuela? Pero ¿acaso no lleva corriendo sangre en Venezuela desde hace unos años con unos índices de criminalidad más altos del mundo, casi a nivel de una zona de conflicto? Nadie se ha preocupado por eso, solo es el elemento político que nos llama la atención. Y en el elemento político la crisis es en el sentido quizá distinta. ¿Pero entonces, es una justificación para seguir esperando a que organismos internacionales se pronuncien? Pero Colombia forma parte de esos organismos. Si Colombia quiere intervenir, el mecanismo es a través de ellos, porque la democracia es respeto a los procesos. Y no podemos pedirle a Venezuela que respete unos procesos democráticos y incumplirlos desde Colombia para poder intervenir. En ese sentido entraríamos en un fenómeno de injerencia. Doctora Rula. Y ofrecerse el gobierno del país colombiano a participar como mediador, ¿usted considera que eso puede ser conducente? No es la mejor solución. En ese sentido, es mucho mejor un grupo de países, en todo caso, un grupo como fue el de Contadora u otros para crisis mucho más graves y mucho más serias, que forman ese escenario. En la actual negociación que tiene el gobierno colombiano con las FARC en La Habana, hay 4 países mediadores que facilitan el proceso. Por tanto, es mucho mejor cuando el proceso está arropado por más de un solo miembro que, ya digo, se puede interpretar, defiende sus propios intereses y no está balanceado en su opinión. Doctor Benito, muchísimas gracias. Al doctor Arrubla también muchísimas gracias. Y a nuestro defensor le pedimos que conserve por unos minutos sus preguntas, porque nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. Estamos en Veredicto. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que el defensor contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor López, Benito, adelante. usted ha hablado del principio de no injerencia en los asuntos internos del país. Sin embargo, creo que en esto hay un doble rasero en la opinión internacional y en actuaciones de los gobiernos. En primer lugar, porque la pregunta es, ¿puede mediar Colombia en el asunto del conflicto venezolano? Mi opinión, y la voy a desarrollar luego, es que no es que puede, sino que debe. Entonces, ese principio de no injerencia que usted alude ha sido subsumido, ha sido derribado por el principio de la obligación de los estados, en particular los del continente americano expresado en la Carta Democrática, de intervenir en defensa de los derechos humanos y de la democracia. De manera que sí debe Colombia, puesto que todo tratado internacional que... ¿Cuál es la pregunta, doctor López? Sí, ahí voy. Todo tratado internacional pasa a ser parte del bloque constitucional. De manera que Colombia está obligada a actuar por encima de ese principio. Esa postura no la da en sus argumentos. Sí. Vamos directamente a la pregunta. No, porque la pregunta es esa. De cuál es el principio que debe ser dominante, el de no injerencia o el de defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y en segundo, no hay un doble rasero cuando, como usted mismo lo expresó,
Colombia no podría inmiscuirse en la política venezolana, pero Cuba y Venezuela sí aupando su aliado FARC en la política colombiana. Ahí me da la respuesta, a solicitud de parte. Es decir, si Venezuela, a los actores políticos venezolanos solicitan mediación internacional, sería una forma para validar esa mediación. Pero, y en ese sentido, en la medida que está contemplada dentro de un tratado internacional, la forma de activar esa mediación o esa intervención de la comunidad internacional interamericana protegiendo ciertos principios sería activando también sus mecanismos internacionales a través del organismo multilateral. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el principio de no injerencia mientras no sea sustituido y la obligación de proteger que los estados suscribieron no ha llegado a ocupar el rango de ley internacional como sí ha tenido el de no injerencia a través del criterio de soberanía nacional, que desde 1648 y Westfalia es el principio que viene rigiendo en las relaciones internacionales con todas sus limitaciones y problemas. Insisto, una de las limitaciones a la soberanía internacional es la defensa de los derechos humanos y de la democracia, tal como lo estipula taxativamente la Carta Interamericana de la Democracia. Luego, no debe, no solo Colombia, sino todas las democracias latinoamericanas, invocar esa carta. Todas. Es exactamente eso, no solo uno apropiándose de un principio que debe ser internacional y comunitario, a ejercerlo unilateralmente y de algún modo arbitrario, se podría interpretar. No, de ninguna manera mi pregunta es de que sea arbitraria, sino no debe Colombia, por ser vecino y país hermano de Venezuela, pedir la intervención, pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero no pedirla mediando con Venezuela, sino acudiendo a los espacios internacionales en los cuales se puede acudir a esa solución. Esa es mi posición que luego voy a explicar. Puede continuar con su interrogatorio. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ha terminado aquí el segmento de la Fiscalía. Recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. Ustedes son quienes finalmente darán el veredicto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la Defensa. ¿Debe Colombia intervenir en los asuntos de Venezuela? Ese es el debate que estamos planteando esta noche, lo estamos desarrollando en este momento. Ustedes ya escucharon a la Fiscalía. Ahora entonces vamos a escuchar los argumentos de la Defensa. El doctor López, por favor, póngase de pie. Tiene 4 minutos para presentarnos sus argumentos. Buenas noches. En primer lugar, una pequeña acotación. Si bien soy de origen venezolano, tengo el gran honor de ser nacionalizado colombiano. Mi argumento fundamental es, y creo que coincido plenamente con el del magistrado Arrubla, es que Colombia debe intervenir. La cuestión es en el cómo. Y creo que en mi pregunta al testigo, el doctor Arrubla, se explicó perfectamente. Creo que la Fiscalía ha malinterpretado la pregunta, porque el debe intervenir no significa una intervención directa. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición, tal como lo expuse en la interrogación al testigo del magistrado Arrubla de la Fiscalía, es que Colombia, como todas las democracias del continente, están obligadas por la Carta Democrática Interamericana a intervenir en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. ¿Qué pediría usted de Colombia? Exacto. ¿Cuál es el mecanismo para esa intervención? Colombia o cualquier otro país solicita al secretario general de las Naciones Unidas la convocatoria de una asamblea en la cual se pide la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué señala la Carta Democrática Interamericana? Que todo país en donde haya el peligro, no ni siquiera que sea dictadura como es el caso ya venezolano, sino donde haya el peligro de que se establezca una dictadura o de que se violen los derechos humanos, se debe de inmediato hacer las acciones que esa misma carta estipula. ¿Cuáles son? Sanciones al país que incurre en la violación de la democracia y los derechos humanos. ¿Cuáles son esas sanciones? Bloqueo político, no asistencia a las asambleas de la OEA, bloqueo económico, no participación en los mecanismos de participación económica, etc.
El problema es que el Foro de Sao Paulo y la izquierda latinoamericana tiene dominado todo el sistema interamericano y hay un doble rasero, ¿verdad? Cuba y Venezuela, que son los aliados de la FARC, sí pueden intervenir en Colombia, pero la democracia colombiana no puede intervenir pidiendo a la OEA algo. Es más, en años recientes, la Carta Democrática Interamericana se ha hecho efectiva. ¿Contra quién? Contra el gobierno de Paraguay y contra el gobierno de Honduras. ¿Por qué? Porque la izquierda latinoamericana considera que ahí sí había dictadura. Pero cuando hay violación de los derechos humanos y violación de la democracia por un gobierno comunista como el venezolano, ahí sí no se puede actuar. Pero para nadie es un secreto que en este momento Venezuela está dividido, pero el actual gobierno fue elegido por voto popular bajo la observación de la OEA. Bajo un gran fraude, que ya está perfectamente explicado. Lamentablemente tuve que apagar el celular, pero tenía aquí un artículo publicado en el reciente número del Plus One, la revista abierta, de publicación abierta, científica más reputada de la Academia Científica de los Estados Unidos, donde hace una disección, un estado post-mortem de los fraudes electorales venezolanos, por profesores, por cierto, de la Universidad Complutense, colegas de los famosos Podemos españoles amigos del chavismo. De manera que no son del Club de Washington ni de la extrema derecha de Uribe, sino profesores de la universidad a la cual pertenecen los amigos de Podemos. De manera que está muy claro que allí hay una dictadura y por lo tanto la Carta Democrática Interamericana ha debido aplicarse. Repito, no se aplica por el doble rasero que existe en que a las dictaduras de izquierda sí se les aplica, a las dictaduras de derecha o a cualquier gobierno de derecha que medio interprete el Foro de Sao Paulo, que ya no es una democracia, puesto que en Paraguay se actuó bajo la Constitución y en Honduras también, pero cuando un gobierno de izquierda como Venezuela tiene 16 años violando la Constitución, allí papá Fidel se dice que no se puede actuar y el hijo Santos y los demás obedecen. Todos los días el gobierno de Nicolás Maduro toma medidas diferentes. Tenemos 2 políticos en la cárcel, tenemos a Leopoldo López, tenemos a Antonio Ledesma y ahora la más reciente es que está pidiendo visa a los ciudadanos estadounidenses para poder ingresar a Venezuela, cosa que a muchos republicanos no les importa, como a Ileana Ros-Lehtinen, como a los hermanos Ballard. Pero por el otro lado, el Papa también hace una petición y un llamamiento al diálogo. ¿Usted como venezolano se siente maniatado? No, en lo absoluto. En primer lugar, el que le piden visa a los americanos, eso sí es una decisión soberana del gobierno y no repercute en nada. Son poquísimos los americanos que quieren ir a un estado que está en debacle, donde no se consigue ni leche. Doctor López, lo voy a invitar. En cuanto a lo de los presos políticos, no son 2, son casi 200. Y en cuanto al Papa, obviamente tiene que pedir la mediación, tiene que pedir ese su rol como padre espiritual. Pero el diálogo en Venezuela ya se demostró que no es efectivo porque el diálogo es una mampara de la dictadura para amaniatar más a la oposición y seguir ejerciendo el libérrimo ofuscación y poderes dictatoriales y antiderechos humanos. Tal como ocurrió con la Fiscalía, le voy a pedir que responda a la siguiente pregunta. Se la formula el director del CESDAI, Néstor Rosanía. Colombia está en medio de un proceso de paz donde Venezuela ha tenido un papel activo, digamos casi que asesorando de alguna forma a las FARC. ¿Meterse con Venezuela no sería lastimar el proceso de paz y poner en vilo un proceso que está bastante avanzado? Bueno, en primer lugar no está nada avanzado. Tan así que el comisionado de paz, Jaime Jaramillo, acaba de expresar la semana pasada que duda, expresó pues una duda, ¿será este el año en que se va a decidir o no? Pero independientemente de eso, no, repito, no se puede jugar pragmáticamente los intereses de una democracia y los derechos humanos
por un interés del ego personal del presidente Santos de firmar cualquier acuerdo de paz y ganarse el Nobel de la Paz. Gracias, doctor López. Lo voy a invitar a tomar asiento. Ahora vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado. Se trata del doctor Jairo Libreros. Él es experto en seguridad y políticas públicas, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado y consultor y analista internacional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Doctor López, puede comenzar con su interrogatorio. Uno de los principios, hay tres principios fundamentales de la democracia. La de origen por elecciones libres, la del respeto de los derechos humanos y la separación de poderes. ¿Considera usted que un gobierno que uno de los 4 componentes de las fuerzas militares allane el Congreso e impida la entrada de los representantes, eso es una democracia? Para nada. Yo creo que cifrar solamente... ¿Considera usted que un gobierno que allana por encima de la estipulación constitucional la inmunidad de los diputados de oposición es una democracia? No lo es. ¿Y considera usted que un gobierno que viola flagrantemente los derechos humanos es una democracia? No lo es, y en el caso de Venezolano son violaciones sistemáticas, además. Esos 3 casos son los 3 ejemplos de lo que ha pasado en Venezuela. En el 99 la toma del Congreso por Chávez y más recientemente los otros 2 casos. Luego, dentro de la normativa del derecho internacional del cual usted es experto, ¿qué es lo que se debe hacer con Venezuela? El caso de Venezuela, por lo menos en el continente americano, es muy claro. El 11 de septiembre del 2001, todos los países, sin excepción, sin comentario y sin una nota de protesta, aprobaron a las 10 de la mañana la vigencia de la Carta Democrática Interamericana. Esa carta es muy clara y dice lo siguiente: en los casos de fracturas constitucionales que afecten el orden político o democrático de un país, cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos puede solicitar la intervención de la Asamblea Permanente de la OEA para determinar si ese país hay un quebrantamiento democrático, es decir, si está sometido bajo una dictadura, de tal forma que se apliquen correctivos. ¿Cuáles son los correctivos? Son muy sencillos. De entrada, la suspensión de cualquier actividad dentro de los organismos regionales y muy seguramente la pérdida de una cantidad de prerrogativas que el sistema interamericano le otorga. En esa medida yo creo que si miramos el derecho internacional que está en el bloque de constitucionalidad colombiano, creo que la única alternativa, y de manera especial en el caso colombiano por la relación de hermandad y de amistad de los últimos años, es que Colombia tiene que liderar la intervención. En derecho internacional la intervención política está llamada a ser atendida por el sistema encargado a nivel regional. En el caso de América Latina es el sistema interamericano fincado en la Organización de Estados Americanos. Doctor Libreros, pero el presidente Maduro no está muy de acuerdo en que Santos intermedie. Solamente con el ofrecimiento le bastó para él manifestar su rechazo. ¿Qué pasaría entonces con las organizaciones internacionales? Nada. El presidente Chávez, en su momento, no le gustaba mucho la Carta Democrática Interamericana porque él no es muy amigo de la democracia. Él prefería un régimen más autoritario. Pero hay que tener en cuenta que cuando se realizó la votación en Lima, ninguno de los presidentes que tenían la condición de jefes de Estado manifestó alguna salvedad sobre ello. Muy seguramente a Maduro no le va a gustar. A él no le gusta que le digan dictador. Y muy seguramente él va a tratar de frenar por todos los medios posibles que eso ocurra. Pero la Carta Democrática es muy clara, las resoluciones que se han dictado también son precisas. Con que un solo presidente lidere la intervención es suficiente para que se envíe una comisión. Si el país receptor no lo acepta, inmediatamente se aplican las suspensiones. Doctor López, continúe. Nuestro fiscal, el doctor Arrubla, ha sido, junto con otros juristas, ha actuado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandando acciones de tutela en defensa de los presos políticos venezolanos. Pero en contra de su propia argumentación, ¿no le parece a usted que esa actuación de él ante la Corte Interamericana no es justamente consecuencia de esa debilidad de los países latinoamericanos y en particular Colombia de no haber pedido de nuevo la activación de la Carta Democrática Interamericana? Yo creo que lamentablemente hay un nivel muy importante de miedo o de complicidad de los mandatarios en América Latina.
No entiendo por qué Colombia, que debería ser el primero en utilizar el mecanismo de la Carta Democrática Interamericana, no lo ha hecho. Por eso, algunas personas preocupadas no solamente por lo que se vive en Venezuela, sino por la violación sistemática de los derechos humanos en América Latina, acuden a instancias como la Comisión Interamericana para adelantar una petición respetuosa que tenga la oportunidad de ser estudiada en San José, pero ya por la Corte Interamericana, para protegerlos. El gran inconveniente, y creo que también complementa tu inquietud, es que Venezuela denunció el Pacto de San José, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, para evitar estar cobijada de manera especial por el sistema interamericano de vigencia de los derechos humanos. O sea que ese mecanismo está a puertas, faltan 3 meses para que quede por fuera Venezuela, y en ese momento sí no habría nadie que pudiera, desde el punto de vista judicial a nivel internacional, proteger los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué cree que pasaría en Venezuela con la intermediación de algún país de América Latina? La intermediación es un mecanismo que puede tener efectos, pero esa intermediación no tendría consecuencias jurídicas. El intermediador sería simple y llanamente una persona que escucharía las razones de una parte, las razones de otra, y presentaría algunas recomendaciones. Ese mecanismo, en el caso venezolano y de otras dictaduras, desde los años 60 a la fecha, cuando hubo la doctrina de seguridad nacional, han sido inoficiosos, no han entregado nada. Conociendo el carácter de Nicolás Maduro, ¿sería contraproducente para Colombia? Yo no creo que sea contraproducente para Colombia, pero sí sería un saludo a la bandera, que es peor. Finalmente hay una paradoja histórica. La OEA, fundada por un colombiano, el expresidente Lleras, en los 40, tuvo como baluarte la defensa de la democracia. En los 60, Rómulo Betancourt, expresidente venezolano, fijó la doctrina Betancourt, sí, que fue justamente un precursor, digamos, de esta Carta Democrática Interamericana, que era la defensa acérrima de la democracia en el continente. Venezuela, en los finales de los 60, en los 70, en los 80, fue una madre acogedora de todos los que hoy gobiernan en Latinoamérica en la izquierda. Y hoy todos ellos le dan la espalda a Venezuela. ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, es una paradoja bastante inquietante. Yo creo que el discurso del populismo radical en América Latina, especialmente lo que ocurrió en su momento, o que ocurre en estos momentos en Argentina, lo que pasa con Rafael Correa en Ecuador, lo que pasa con Daniel Ortega en Nicaragua, lo que pasa con Evo Morales en Bolivia, hace parte de ese populismo radical en donde a ellos les interesa más el petróleo y el patrimonio y los recursos naturales de Venezuela que cualquier otra cosa. El resto de países que son democracias liberales, es imperdonable que no alcen la voz, que le den la espalda a los venezolanos, que se sometan y sin ningún problema a los criterios de Maduro. Yo creo que está bien para esos populismos radicales. Para el resto del continente, que son y somos democracias liberales, es imperdonable lo que está pasando. Perfecto, doctor López, muchas gracias. Comencemos con el contrainterrogatorio, doctora Rula. Doctor López, entiendo entonces que la Libreros. ¿Cómo? Perdón, Libre. doctor López no, doctor Libreros. Entiendo entonces que la intervención a la que usted alude sería a través de los organismos multilaterales. La única intervención que está aprobada en el sistema interamericano, pero igual ocurre en el sistema africano y en el Tribunal de Estrasburgo, ha sido muy claro para el caso europeo, es mediante los organismos internacionales que se han creado, cuyas leyes hayan sido incorporadas a los estados. En el caso de América Latina o del continente americano, es la Carta Democrática Interamericana. ¿No tendría fundamento alguno una intervención unilateral? La intervención unilateral, ya no en ese sistema, sino en la Carta de San Francisco, hace referencia al uso de la fuerza para solucionar conflictos. O sea, una declaratoria de guerra. Sí, pero sería una intervención unilateral. Las intervenciones políticas es mediante la Carta Democrática. Entonces, estamos de acuerdo. Se requiere una intervención política. Es una intervención multilateral a través de la Organización Interamericana de Derechos Humanos. No, la Carta Democrática no dice eso. Dice exactamente en su artículo 20 que cuando un país considere que hay una ruptura democrática por desconocimiento de los principios básicos establecidos en la Carta, un país puede liderar la intervención política. La lidera, pero para que intervengan los mecanismos, no para que intervenga aisladamente el país. No, se envía de manera inmediata, en menos de 3 días, una comisión que designa con total libertad el secretario general de la OEA para que haga el estudio sobre el caso. Correcto. O sea que el papel de Colombia sería solamente liderar esa iniciativa, hasta ahí llegaría. Sí,
respetando el derecho internacional. O sea que está de acuerdo en ese punto con el fiscal. Claro que sí, yo creo que Colombia puede liderar la intervención política. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los argumentos de ambas partes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a regresar con los alegatos de conclusión, no sin antes recordarles que sobre este debate ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto y ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer los argumentos de ambas partes. Ahora damos paso para los alegatos de conclusión a la Fiscalía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro y todos tenemos muy claro que hay un deterioro de los valores, principios democráticos en Venezuela. Desde que un candidato se declara electo y no permite un reconteo de votos, algo suena mal. Desde que cercan con rejas a los miembros de la oposición en la Asamblea, en el Parlamento, algo anda mal. Desde que se detienen sin orden judicial y se manipula la independencia de los jueces, tiene que andar algo muy mal en ese país. Como colombiano, y en eso soy sistemático, haré todo lo que esté a mi alcance por defender los derechos humanos. No solamente en mi país, sino en cualquier país donde se violen estos principios fundamentales, que es lo que nos distingue de la barbarie. Pero también creo en las instituciones, en los sistemas jurídicos, en los sistemas de derecho internacional, y por eso celebro que prácticamente hemos coincidido en que el mecanismo es a través de los mecanismos que establece la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Creo que el presidente es lo que podía hacer, asumir ese liderazgo y poner en funcionamiento esos mecanismos. Para eso tiene su embajador y es a través de ese camino y no aisladamente como debía hacerlo, porque esto es un problema de concierto internacional. Y mientras actuemos en el concierto internacional, yo creo que estamos actuando en una forma eficaz, efectiva y sin dar lugar a conflictos de otra índole. Es que un país se vaya a hacer de justiciero de manera autónoma, creo que no lo puede hacer y no lo debía hacer. Y en Colombia es que no lo puede hacer. Y tampoco de un amigable componedor, porque no lo permite la Constitución colombiana. Lo que le permite es utilizar los mecanismos que Colombia ha hecho parte y ponerlos en funcionamiento, que asuma el liderazgo. Para eso tiene un embajador y eso es lo que puede hacer el presidente. Perfecto, doctora Rubla, muchísimas gracias. Ha terminado aquí el tiempo de la Fiscalía. Ahora damos el uso de la palabra para los alegatos de conclusión a la defensa. Doctor López. Sí, yo insisto en que creo que lo que hubo fue una malinterpretación de la pregunta. Colombia debe intervenir en el asunto venezolano, obvio que debe intervenir porque la Carta Interamericana se lo ordena. ¿Cómo debe intervenir? Activando el proceso de la Carta Democrática Interamericana. De manera que yo creo que la votación del público, la Fiscalía y nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Yo diría que la votación sería, ¿está usted de acuerdo con que Colombia active la Carta Democrática Interamericana como el sistema jurídico interamericano lo propone? ¿O está de acuerdo, como lo propone Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, de no actuar bajo los parámetros del sistema interamericano, sino de actuar personalmente o no sé bajo qué forma, mediador en este proceso? Perfecto, doctor López, muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Quedan solamente unos minutos para que ustedes ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitan su voto. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con su veredicto. Intervenir en el conflicto de Venezuela, ese ha sido el debate esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctor Jaime Rubla con un 52%. La defensa doctor Alberto López obtuvo un 48%. Doctora Rubla, usted ha asumido esta noche el papel de fiscal y los televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto?
Bueno, yo creo que eso coloca a nuestros televidentes en una conciencia clara de lo que es la democracia, de lo que es la importancia institucional y de que los mecanismos deben ser los que hemos acordado en el pasado, como es la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es la forma de que Colombia actúe y el presidente no debe proceder como ánima sola en una cosa tan delicada y tan importante como lo que sucede en nuestro vecino país. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche durante este debate, lo mejor para el pueblo de Venezuela. A ustedes gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo lunes a las 10:15 de la noche con otro tema de actualidad para que ustedes finalmente nos den su veredicto. Feliz noche.